Mirada crítica. Aquí, las propuestas de los candidatos serán analizadas a profundidad. Mirada crítica, en busca del líder. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estamos jueves 21 de marzo del año 2019, justamente a pocas horas de iniciarse el silencio electoral para que los ecuatorianos puedan descansar de tantas promesas, tantas propuestas de campaña, y es el momento de reflexionar para quienes pueden ser electos el próximo domingo 24 de marzo. Es que el calendario regresivo electoral se está cumpliendo. Hoy, a partir de las 0 horas de este viernes, inicia el silencio electoral o la ley seca hasta las 12 horas del día lunes 25 de marzo. También hoy empezaron a arribar los kits electorales o el material electoral a ser distribuido a diferentes sectores o recintos electorales, como también a las diferentes instituciones educativas donde van a funcionar como juntas receptoras del voto. También el día de hoy se inició en lo que tiene que ver con las votaciones para los privados de libertad. Hoy se dio este ejercicio democrático para las personas privadas de libertad sin haber tenido una sentencia ejecutoriada. El día de mañana correspondería a quienes tienen que ver con la campaña Yo Tengo Derecho a Votar, es decir, con las personas con discapacidad. Serán el día de mañana que les toque sufragar en este proceso democrático. En esta noche, Mirada Crítica, tenemos a nuestros analistas invitados especiales para hacer un análisis sobre este proceso electoral. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que deberíamos escuchar? ¿Qué es lo que realmente necesita el pueblo ecuatoriano, el pueblo esmeraldeño, frente a un proceso tan importante que es la elección de las autoridades del gobierno seccional? Vamos a presentar en imágenes en este momento a quienes están con nosotros, siendo parte del grupo de panel de este programa de Mirada Crítica. Vamos entonces a establecer nuestro primer corte comercial. Al regresar estaremos ya con nuestros panelistas invitados. Amigos televidentes, estamos listos ya para iniciar nuestro espacio Mirada Crítica en un análisis general, un análisis macro, para llegar luego al análisis micro de lo que ha sucedido durante estas propuestas de campaña. Muchas hablan de baratijas de ofertas, otras hablan de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad, otros hablan de propuestas para concejales que tienen que ver más con la administración municipal, es decir, un sinnúmero de temas que hoy vamos a analizar sin ningún pasionismo, solamente con un objetivo claro, sin temor ni favor, a través de este espacio Mirada Crítica. Como ustedes ven en pantalla, nos acompañan nuestros amigos panelistas. Está a mi derecha la economista Roxana Benítez, luego está el doctor Gary Marini, quienes han estado como panelistas. A mi izquierda hemos invitado en esta noche al doctor Presley Grueso, también al doctor Abraham Duque, con quienes vamos a iniciar este espacio de análisis. Buenas noches a todos los invitados y quiero arrancar con una pregunta en forma general. ¿Satisfizo las propuestas de campaña para todos y cada uno de ustedes? Empecemos con el doctor Abraham Duque. Doctor, buenas noches. ¿Satisfizo todas estas demandas? Buenas noches, mi estimado periodista. Buenas noches a los distinguidos contertulios y buenas noches a la noble ciudadanía esmeraldeña. Yo creo que en términos generales, como esmeraldeño y como ciudadano, me siento realmente defraudado porque
no he visto realmente una propuesta clara, convincente, ni siquiera de los candidatos a las dignidades principales, llámese alcaldía, prefectura, por aún a los candidatos a concejalías o también de otro nivel administrativo. Entonces, en definitiva, como usted muy bien lo menciona, mi estimado periodista, lo que hemos visto los esmeraldeños es una serie de ofertas que cayeron más en el campo de la demagogia y fundamentalmente no ha habido un tratamiento muy serio de los candidatos frente a los requerimientos de la prensa local, como en el caso del canal de ustedes, Telemar, que se esmeraba el propietario Gustavo Jaramillo en hacer programas de paneles para que asistan los candidatos de las distintas dignidades y puedan pues aprovechar estos espacios para precisamente dar sus puntos de vista, dar a conocer a la ciudadanía cuál es su objetivo y cuál es su misión y cuál es su visión de que como autoridad a ser electa el próximo 24 de marzo frente al gran conglomerado social. Entonces, respondiendo a vuestra inquietud inicial, que como esmeraldeño ratifico, he visto realmente una poca coherencia y una falta de credibilidad en la propuesta de los diversos candidatos. Muchas gracias, doctor Abraham Duque. Vamos ahora con el doctor Gary Marini. Doctor Gary Marini, ¿coincide usted con esto? ¿Satisfizo las propuestas de campaña? Usted que escuchó mucho más de cerca a los candidatos que llegaron aquí al canal. Sí, buenas noches, licenciado, y a los televidentes también, y a los colegas que están aquí en este panel. El asunto está en que los candidatos, a mi juicio, satisfacieron el requerimiento de los votantes. Entonces, diríamos que se ha presentado una ecuación: requerimiento del votante, ofertas de los candidatos. No pudimos escuchar un lenguaje nuevo, una narrativa nueva, una narrativa innovadora que apunte a resolver los problemas de la provincia de Esmeraldas y que garanticen esa propuesta tal objetivo. Al contrario, con una población que tenemos un bajísimo índice de análisis, en los que cuando hablo de la población nos incluimos todos, entonces los candidatos más o menos descendieron también a ese nivel, a hacer un conjunto de ofertas un poco líricas, imprácticas, incluso desajustadas con el proceso o la necesidad de que Esmeralda cambie cualitativamente. Yo creo que aún no llegamos al momento en que los votantes exijamos más a los candidatos y por tanto ha habido, digo, esa ecuación. Lo que requirieron los votantes o lo que requieren los votantes, dijeron los candidatos. Eso significa también que estos candidatos no se pusieron en el nivel de líderes, porque el líder debe ver más allá de lo que vemos el común de los mortales. Se ajustaron a lo que estaban viendo los votantes y eso es lamentable, porque implica que los que lleguen a dirigir los destinos de esta provincia no tendrán posibilidades ni capacidad para resolver los problemas graves que tiene la provincia. Muchas gracias, doctor Gary Marini. Ahora sería importante tocar este tema con el doctor Presley Grueso. Doctor, desde su punto de vista como ciudadano, como profesional, como analista de la situación política que está en nuestra ciudad, provincia y en el país, ¿este tipo de ofertas satisfizo o no a la gente? ¿Será acaso por la falta o el grado de educación de los participantes? ¿Será porque no estaban preparados en el nivel académico, profesional? Es decir, con reglas claras, con conocimientos sobre administración pública, con conocimientos básicos en ordenanzas municipales, con conocimientos básicos en la ley del COTAD. ¿Influyó esto también para que los esmeraldeños no hayamos escuchado una propuesta coherente y adecuada? Claro que sí. Buenas noches, señor Lascano y compañeros de programa y a los televidentes. Gracias por la invitación. Efectivamente, la carencia de todo lo que usted ha indicado, señor Lascano, es lo que precisamente sucedió. Muchos se desnudaron y pudimos conocer su pensamiento y pudimos ver que no tenían propuestas claras y coherentes. La mayoría prácticamente o eran repetitivos y otros, incluso lo más grave, había cierta incoherencia, es decir, para el puesto que van a llegar no sabían qué es lo que van a hacer. Entonces, de ahí que es importante este silencio electoral para que reflexionemos. Creo que también si hay candidatos que pueden responder a las dignidades que ostentan,
Sí no podemos decir que no hay con quién escoger o de quién escoger, pero lo importante es que efectivamente la programación que ha tenido este canal y los medios de comunicación en general, se ha podido conocer quién es quién, en unas palabras, en pocas palabras, digamos, ¿no? Entonces, había candidatos también que propusieron ideas hasta descabelladas, incoherentes, hubieron otras también que están a la reelección incluso, que no pudieron articular entre lo que pensaban y entre lo que su lengua decía. Entonces vea usted que hace falta un poco de mayor calidad que se merece la provincia, de los funcionarios y las personas que aspiran a dirigir nuestro pueblo. El dirigir un pueblo es una cosa muy seria. Le entregamos una responsabilidad de administrar. Entonces, si usted le entrega esa responsabilidad a alguien que no es coherente, él no va a cambiar cuando llegue a la dignidad que se la elige. No crea que al otro día va a haber una persona coherente si ha sido coherente incoherente hoy en la campaña. De tal manera que este momento es para que reflexionemos sin pasionismo y veamos el futuro de nuestra provincia. Eso es que nos ha hecho daño el populismo por muchos años en la provincia de Esmeraldas, que llega a las administraciones, desorganizan las instituciones y entonces luego nos estamos lamentando. Yo creo que tenemos el pueblo el derecho precisamente en estos días a reflexionar nuestro voto. Muchas gracias al abogado Presley Grueso. Economista Roxana Benítez, usted ha estado aquí permanentemente escuchando todos los planteamientos. Ahora es el momento, la oportunidad de hacer un resumen general. ¿Satisfizo las propuestas de los candidatos que desfilaron por el canal? Bueno, buenas noches con este distinguido panel que me toca compartir el día de hoy con el público presente y que nos ven en sus casas. Realmente he visto muchas de las, gracias a este espacio, he podido ver de todo, ¿no? Hay quizás algunos candidatos un poco más preocupados. Debo decir que en un inicio los candidatos no tenían claro que este programa iba a valorar propuestas. Y encontramos luego ya candidatos que venían un tanto más preparados. Sin embargo, aún observo que no hay una propuesta integral. No hay una visión de futuro que construyamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Aún veo propuestas muy cortas, temas de infraestructura básica, son repetitivos en temas de producción. En el lado de la prefectura se concentran en un producto, en un cultivo, etcétera, pero no hay una visión integral. ¿Qué es lo que nos va a integrar como provincia? ¿Qué realmente es lo que va a provocar el desarrollo económico de nuestra provincia? Y eso es lo que me preocupa. Ahora bien, yo observo que este tipo de espacios nos ha dado una oportunidad para ir valorando propuestas, sí. Y también observo algo, no sé si ustedes se han fijado, en la ciudad hay unos cuantos candidatos que ya se han visto obligados a presentar propuestas. Significa que de algún modo está cambiando la percepción y sienten que deben proponer. Claro, aún son propuestas que no son las coherentes, acertadas, pero se está viendo que no solamente con la tarima se gana el voto, sino que también deben hacer propuestas. Y eso lo he observado con muchos candidatos que cerca de cerrar la campaña empezaron a hacer ofertas de empleos, ofertas de producción, ofertas, cambios que no estaban, si ustedes observan la candidatura registrada en el Consejo Nacional Electoral, no estaban en el inicio de la campaña. Surgieron en el fragor de la LIT desde el 5 de febrero y dijeron vamos a ir trabajando. Quiere decir que cuando presentaron la candidatura dieron una propuesta y al momento de hablar presentaron otra. Así es, yo me di el trabajo de revisar las propuestas que se presentaron al Consejo Nacional Electoral de la mayor parte de los candidatos. En muchos casos me encontré con unos pocos textos, algunos con fallas quizás técnicas y con hojas en blanco. Entonces, ¿qué es lo que encuentro ahora? Que claro, en el fragor de la ley todos quieren ofrecer empleo, producción, trabajo, etcétera, pero no hay una visión integral y eso me preocupa porque no solamente yo soy docente universitaria, mi preocupación política es realmente por mis hijos, por mis estudiantes que están faltos de oportunidades, jóvenes que quizás no van a gozar la oportunidad de tener un empleo digno, un pleno empleo. Y yo creo que con este tipo de propuestas quizás estamos condenados nuevamente quizás a 4 años más. Esa es la esperanza que yo
Yo espero que realmente que los votantes pensemos bien este domingo y lleguemos a las urnas analizando bien a quién vamos a dar nuestro voto. Muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora continuamos con otra temática. ¿Qué era lo que nos hubiera gustado a nosotros escuchar? Una propuesta, hablemos de los concejales urbanos y concejales rurales. Una propuesta de ordenanza que conlleve el ámbito social, el ámbito jurídico y el ámbito económico. ¿Estas propuestas se presentaron aquí en Esmeralda, doctora Branduque? ¿Usted escuchó esta propuesta que integra estas tres aristas? No, mi estimado periodista. Yo sí quiero definitivamente concordar con todo lo que manifestó la compañera panelista, la economista Roxana Benítez, y me sumo a esa preocupación. Definitivamente usted como maestra universitaria siente una especie de frustración ver que sus estudiantes se esmeran, los padres de familia nos esmeramos para que nuestros hijos adquieran una profesión digna, capaz de que mañana, cuando ya sean profesionales, les permitan tener un empleo digno y también, obviamente, alcanzar su desarrollo, no solo personal, sino también familiar. Pero aquí cabe una interrogante, compañeros contertulios y noble ciudadanía esmeraldeña que nos ve en esta noche. El problema de Esmeralda es un problema sumamente grave. Definitivamente nuestra provincia no es solamente en estos 4 o 5 años últimos, sino que históricamente depende básicamente de la función pública. Y eso es sumamente grave. Aquí obviamente tenemos refinería de Esmeralda, tenemos consejo provincial, consejo cantonal, ahora llamados los gobiernos autónomos descentralizados, y el magisterio, pare de contar. Y obviamente el área de salud. Y también tomando en cuenta el área de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, debería haber cualquier persona que salga electa el próximo domingo 24 de marzo, preocuparse en ver cómo la dinámica económica del pueblo de Esmeralda cambia. Por ejemplo, yo no he visto ni en los candidatos a alcaldes o prefectos, mucho menos los candidatos concejales, usted hablaba de un proyecto de ordenanza, incentivar de que los capitales, sean nacionales o extranjeros, vengan a Esmeralda. Yo escucho líricamente, Esmeralda sí, tiene potencialidad, nadie lo duda. Yo creo que es la única ciudad y provincia del país que además de tener río, tiene mar. Tenemos todo para realmente explotar el turismo, pero lamentablemente no existe, ¿no es cierto?, una cabeza visible que diga, pues yo me empodero de este proyecto, incentivo que vengan el capital nacional y extranjero. ¿Por qué no explotar el asunto de turismo? Siempre se habla y se discute. Por ejemplo, República Dominicana es un pueblo pequeñito. Ese pueblo no tiene petróleo, pero vaya a ver lo que significa la potencia turística. Puerto Rico igual, o sea, es decir, algunos países del Caribe. ¿Y por qué no Esmeralda? Esmeralda tiene playas, sinceramente, que no le envidia a ninguna playa del mundo. Tenemos potencialidad, pero también necesitamos, obviamente, que nuestras autoridades se empoderen de esos proyectos y hacia el mundo, no solo hacia Esmeraldas, no solo hacia el país, sino hacia el mundo, tratar de atraer esa inversión. Y también con esto termino la idea de su interrogante, mi estimado Enrique, cambiarle la imagen, no solo nacional, sino internacional, que el esmeraldeño es problemático, porque eso sí realmente nos ha hecho daño, y eso es una manera de desestimular la inversión, sea nacional o extranjera. Es decir, simplemente ya se está pensando en instalar tal o cual empresa o negocio privado, pero ya por abajo también está el pseudo dirigente queriendo meterle, como dice comúnmente, quisquilla a la cabeza, y ni siquiera ya tiene un empleo seguro y ya están pensando en la formación de un sindicato o de una organización. Muchas primero, gracias. para exigir, con esto termino la idea, exigir derechos, primero debemos los esmeraldeños cumplir obligaciones. Amigos panelistas, estamos aquí analizando una temática que tiene que ver con este proceso electoral. Hemos tocado muchos puntos de vista desde su orientación, de su óptica, frente a lo que faltó por escuchar o lo que preparaba la ciudadanía para escuchar de los candidatos a estas entidades seccionales. Pero esto conlleva a que si vamos a mejorar, debe haber reformas a la ley electoral. Debe haber reformas tal vez al aspecto, porque la Constitución dice somos ciudadanos y tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y viene una corriente que es la que indica que los candidatos a diferentes dignidades
deben pasar un examen de evaluación para saber si realmente están o no preparados y de esa manera no tener este resultado de lo que estamos analizando el día de hoy. Doctor Gary Marini, ¿considera usted que los candidatos deben rendir un examen, deben tener una evaluación en diferentes temas como por ejemplo administración pública, como por ejemplo temas que tienen que ver con el talento humano, como por ejemplo tienen que ver temas con el COTAD o la ley municipal, del régimen municipal? ¿Debe prepararse a futuro? ¿Puede presentarse esta reforma de que todo candidato que vaya a una dignidad rendir una prueba, un examen, una evaluación, para así mejorar? Mire, yo lo que sí creo es que debe haber requisitos mínimos. Para todos se exige requisitos mínimos. Y esos requisitos deben establecérselo en base a la cultura de los pueblos y que deben concebirse en la ley, naturalmente. Pero Esmeralda lo que tiene es un problema, hablemos de Esmeralda, no podemos tampoco peyorizar, porque el país mismo está en crisis. Y no hacer creer que Esmeralda es el patito feo en donde las demás provincias también. El problema es que está aquí en Esmeralda también a nivel del país. Sí, entonces nos estamos refiriendo a Esmeralda porque somos de aquí y estamos tratando el problema aquí. Local, claro. No porque no hay estos problemas en otra provincia, que quede claro eso. Pero lo que aquí falta es la calidad de liderazgo es baja. Y eso no se lo resuelve con ley. Eso se resuelve con generaciones que deben comenzar a trabajar con una nueva visión acorde con las necesidades que tiene la provincia. Porque es muy fácil venir, lo que hemos escuchado aquí, ¿no? Dice, yo voy a hacer un puente, voy a hacer escuela, voy a hacer centros, etc. Eso es facilísimo decirlo, eso se lo aprende de memoria cualquiera. El problema está de cómo se vertebra esas ideas y cómo ese líder tiene la capacidad para poder llevar adelante eso. Porque encontramos también en lo que hemos escuchado en los candidatos, en lo que hemos visto, digamos, esa cantidad excesiva de candidatos, de gente que no tiene ninguna visión, conocimiento, capacidad para ser ni concejal, ni alcalde, ni prefecto. Y sin embargo están en la lid. Entonces eso se lo puede controlar un poco estableciendo algunos requisitos mínimos y también con el voto que la ciudadanía debe dar, por ejemplo, en este 24 de marzo, para que desanimar a aquellos que sin tener ningún mérito ya se creen con razón para competir en este tipo de competencias electorales, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que hemos visto muchos criterios artesanales. Por lo que yo noté, no veo nada de ciencia en los planteamientos. No tienen equipo. Son aventureros muchos, discúlpeme la expresión. Algunos son aventureros que quieren tal vez sumarle valor agregado a su persona diciendo soy candidato, pero que no tiene ninguna posibilidad para llegar y sin embargo se arriesgó a estar en esta lid. Y entonces esa cantidad de candidatos es la expresión de la crisis política también de la provincia. De la falta de liderazgo. Y aquí viene el problema también de los partidos políticos. Son otros que están en el piso, porque no tienen ni siquiera la posibilidad, no han tenido la posibilidad de poner gente con un mínimo de condiciones para las diferentes candidaturas. Claro, si esos partidos políticos y movimientos están en crisis, pues los candidatos que ellos pongan también son personas que de por sí ya están en crisis y agravan la crisis. Doctor, entonces prácticamente es el fiel reflejo de la sociedad. Lamentablemente, pero cómo revertir eso es el tema central. ¿Qué hacer para que eso cambie? Primero, que surja una nueva generación de líderes que tengan la posibilidad de poder cambiar esto en Esmeraldas. Me parece un tema interesantísimo que tiene muchos temas por tratar. Y falta mucho tiempo para hacerlo. Vamos a establecer, amigos televidentes, un corte comercial, nos indica producción un corte comercial. Al retornar seguiremos analizando esta temática que es de mucha importancia para los esmeraldeños, para los ecuatorianos. Luego del corte comercial seguimos con esta tertulia. Liderazgo total. ¿Cuál es la
Continuamos, amigos televidentes, muchas gracias. Esto es Mirada Crítica. En esta oportunidad de hacer un análisis sobre las propuestas de campaña presentadas por los candidatos. El análisis, una valoración, ¿están debidamente capacitados o no tanto el candidato como los partidos políticos y más aún el electorado, que es quien tiene que definir y decidir la suerte de los pueblos, de las comunidades, de la población y del país en general? Vamos a darle la oportunidad al doctor Presley Grueso, analista jurídico y político, sobre esta temática. Doctor, ¿considera usted que debe implementarse alguna reforma que estipule hacer una valoración antes de presentar un candidato para saber y conocer que tiene preparación en el manejo de la cosa pública, tiene preparación en manejar una institución, una empresa? Porque hay muchos candidatos que ni siquiera han tenido una tienda de barrio y no saben ni cómo se da una transacción comercial de ventas, de ingreso y de salida. Sin embargo, aspiran a ser candidatos. La democracia lo dice. Pero para mejorar debe haber propuestas. ¿Usted considera esta corriente de reformas para las candidaturas en las próximas elecciones? Sí, esa pregunta, señor Lascano, es muy importante y ya la han contestado de alguna manera el doctor Gary Marini y Abraham Duque. Mire, pero eso no está en que se haga una ley, efectivamente, como dice Gary. Eso está en la responsabilidad de los partidos políticos. Ahora, lo que podríamos hacer es ponerle disposiciones tal vez a la ley de partidos que exijan un mínimo de preparación. Y se supone que la ley ya exige planes que hay que presentar, pero esos planes es que no nos vemos, de eso estamos comentando. Pero la ley ya exige que debe haber una programación, como lo decía el economista, pero al momento de escucharlos, eso es lo que no hay. Entonces, el problema está también en la sociedad. ¿Qué pasa? Que hay poca actitud de participar en política. Entonces, y yo he escuchado muchas veces en la calle que dice la gente, a veces ese espacio lo ocupan otros que no son precisamente los que deberían ser, dice la gente. Pero si no participamos nosotros, lo hacen precisamente los que hoy vemos que nos decepcionan con sus propuestas o lo que nos manifiestan. Es por eso. Entonces, es un papel también de la sociedad, de nosotros, que seamos exigentes al momento de elegir. Entonces, yo pienso que vía ley se podría un poco exigir a los partidos que sean a su vez exigentes. Y la sociedad también debemos participar. Esmeraldas, yo creo que es un pueblo culto. Todo el mundo aquí quiere tener su título profesional en Esmeraldas. De un tiempo para acá, yo recuerdo en los años 2005, eran pocos, Gary y Abraham, que tenían doctorados y masterados. Ahora ya la gente aspira a PhD. Es por eso, porque efectivamente hay la preparación. Pero la gente que se prepara no participan en los políticos, claro, no participan. Entonces, si no ingresan a los partidos políticos, porque son a través de los movimientos y partidos políticos, es que se ganan las candidaturas. Usted no puede ir como solo a ser candidato. Entonces tiene que participar en alguna agrupación política o movimiento político. Entonces eso es lo que debemos también un poco incentivar a la gente. ¿Será acaso, doctor, que la gente no participa porque cuando se dan a conocer los casos de corrupción son políticos y por lo tanto la gente no quiere verse involucrada en esto? Sí, es posible que haya esas causas. Y también por el tema de que usted va a ser sometido a injurias, a ser, digamos, muchas veces agraviado, injuriado. La campaña sucia que se llama. La campaña sucia. Entonces mucha gente teme a eso. Pero hoy en día tenemos gente con mucha capacidad, gente nuestra, nuestros hijos, que han ido a estudiar a universidades politécnicas o universidades del país de gran prestigio, con buenos resultados de calificaciones, que pueden incursionar en política. Entonces nosotros deberíamos hacer eso, decirle que esa es una obligación nuestra, porque si no, también se producen las argollas y entonces las candidaturas están vedadas para la gente de gran capacidad, como se ha comentado aquí. Yo creo que el pueblo en Esmeraldas, reitero, hoy en día podemos hablar de un sinnúmero de gente, incluso con preparación académica, que puede tranquilamente convertirse en buenos líderes y lideresas. Hay mujeres maestras o incluso, yo diría, más de casas muy ilustradas, que han ido a la universidad, han sacado un título y razonan muy bien, tienen el sentido práctico de la vida, que serían buenas profesionales, pero no incursionan. Ojalá incentivemos. Yo he visto, por ejemplo, gente como, había un señor zapatero, ya murió ahora poco, su actividad era el señor Pantoja, zapatero. Ese era un señor que leía el periódico todos los días. Derechos humanos. Derechos humanos profesionales. Entonces imagínense, un zapatero bien ilustrado, leído. Yo pienso que ante las cámaras podía haberse desenvuelto bien, y la aspiración.
Es decir, no se necesita mucho tampoco de título, pero sí ser una persona con responsabilidad, con formación. Entonces, hemos visto cosas extrañas en este proceso electoral. Ok, doctor, vamos a continuar con este espacio de análisis. Hemos analizado sobre la propuesta de los candidatos que se presentaron al medio de comunicación y también de las propuestas que hemos escuchado a nivel externo. Pero toquemos el tema. ¿Cómo califican ustedes que habiendo una tribuna como esta que brinda Telemar Canal 23, habiéndose invitados a varios candidatos a que vengan aquí a este espacio, no para debatir, sino para presentar propuestas, no llegaron al canal? ¿Cómo calificar esta acción por parte de aquellos candidatos que no arribaron a este espacio, economista Roxana Benítez? ¿Cómo la califica usted? Bueno, yo creo que es una lástima que no hayan aprovechado este espacio. ¿Qué es lo que sentí? Que aquellos que se piensan ganadores o por lo menos que están punteando en las encuestas, no quisieron debatir con aquellos otros que tenían pocas opciones electorales. Es lo que yo percibí porque tuve la oportunidad de ver concejales, tuve la oportunidad de ver a los candidatos a alcaldes, candidatos a prefectos y aquellos que convocábamos de otros cantones también. ¿Y qué ocurrió? Aquellos que están ejerciendo el poder o aquellos que están quizás con mayores posibilidades de voto, no se presentaron. Que también observé que cuando les daban un espacio exclusivo de 20 minutos o de una hora o yo qué sé, ahí sí asistían, porque claro, no tenían cuestionamientos. Tenían la posibilidad de presentar lo que podían, hablar lo que querían. Entonces yo creo que estos espacios tienen que marcar una pauta, pero tienen que ser... tienen que comparecer todos, porque es la única forma de valorar las verdaderas propuestas y de valorar. En estos programas yo me di cuenta que hay gente muy valiosa, con muchas ganas. Me quedé gratamente sorprendida de unos cuantos candidatos en Atacames, en Quinindé. Los vi con pocas posibilidades electorales. Sin embargo, si tuvieran un poco más de apoyo, yo creo que llegarían y harían un gran trabajo en cualquiera de las entidades que les corresponda. Lastimosamente, esto es lo que tenemos, ¿no? Ok, doctor Abraham Duque, el hecho de invitar a un candidato a una tribuna como esta, ¿consideraríamos que es una falta de respeto a los televidentes y a los electores? ¿Usted lo considera así? ¿Podría considerarse así? Totalmente de acuerdo, mi estimado periodista. No solo irrespeto al periodista, al medio de comunicación que abre una tribuna, sino fundamentalmente al elector. Y yo sí quiero ser un poquito más fuerte en esta apreciación. La persona que no se presenta a un debate demuestra dos situaciones. O no tiene la capacidad intelectual, moral, de conocimientos, o también demuestra cierta dosis de cobardía. Yo sí pienso que este programa debería ser realmente un aliciente, por ejemplo, para que el día de mañana se presente un proyecto de reforma al Código de la Democracia y que los debates que realmente convoquen los medios de comunicación, los centros de estudio de educación superior o los gremios deben ser una exigencia de tipo legal. Aquel candidato que no se presente, pues tendría la posibilidad cierta de ser eliminado de la papeleta electoral y no competir. ¿Tal como en Estados Unidos? Algo como en Estados Unidos, pues no es cierto. Allá donde sí realmente funcionan los organismos de control de la democracia y donde la prensa estadounidense sí tiene realmente que se hace respetar fundamentalmente, ¿no es cierto? Exigen todos los candidatos, todos los presidentes, incluso el actual Donald Trump, tuvo que presentarse al debate. Ahí sí no se presenta, porque allá sí son exigentes. Entonces debemos aprovechar, como se dice aquí en este programa, esta tribuna de opinión para que se legisle en el futuro y ver que el Código de la Democracia exija, porque no está bien, y no solo vemos en este proceso electoral, en los pasados también vimos de que, por ejemplo, a asambleístas que no comparecieron nunca a los medios de comunicación, sin embargo, porque estaban aupados por la corriente del partido de gobierno, sacaron una votación fundamental. Y ahí sí comparto lo que dice la compañera panelista, la economista Roxana Benítez. Precisamente en estos programas son la valiosa oportunidad que tiene el ciudadano que está viendo tras la cámara quién es quién, pues, si realmente está capacitado, su trayectoria, su hoja de vida, porque no solo hay que tener conocimientos, ¿no?
es cierto? Pero también tener una hoja de vida ejemplar para después no estarnos quejando 4 años más de una manera recurrente que las personas que salen electas no cumplen a cabalidad sus funciones. Muchas gracias, doctor Barranduque. Doctor Gary Marini, usted que era de cabecera principal, es de cabecera principal del programa Mirada Crítica. Su punto de vista frente a la no comparecencia de muchos candidatos, ¿tenía usted la esperanza de hacer algunas preguntas a aquellos que no vinieron, como ya se ha hecho un análisis, tal vez por cobardía, tal vez porque falta de preparación o tal vez por estrategia? ¿Qué es su opinión sobre este tema de la no comparecencia de los invitados? O sea, deplorable. Pero la ciudadanía sería, si hubiera un nivel de reflexión más alto que el que tenemos, la que sancione a aquellos que se esconden y pierden la posibilidad de expresar sus planes y programas para que la ciudadanía los conozca, y mejor arriesgan utilizar las tarimas en donde dicen incluso los que no quieren decir. Yo creo que aquellos que no vinieron, pero a mí me hubiese gustado preguntarle, como en efecto lo hice, ¿cuál es la diferencia que tiene usted con los demás candidatos? ¿Por qué cree que lo van a escoger a usted y no a los demás? ¿Por qué la propuesta del uno es mejor que la del otro? Claro, ¿por qué usted se cree mejor que los otros candidatos? Y las propuestas, más que todo, debe haber una propuesta acabada. Claro, en televisión es un poco más, el tiempo es estrecho, pero si se hace cultura del debate, de la presentación, de la exhibición por los medios de comunicación, con la intervención, por ejemplo, de las universidades que están ausentes, podría haber una alianza, medios de comunicación, centros de estudios superiores, hacer una colisión allí interesante, y los gremios, como decía Barranduque, para comenzar a interrogar, cuestionar, para que puedan exponer sus puntos de vista a los candidatos y que la ciudadanía los pueda conocer, porque ahí la verborrea que voy a hacer esto, lo otro, eso es facilísimo, eso lo hace cualquiera. El asunto es que si hay cuestionamiento, tendrá que dar explicaciones de las cosas que está diciendo, porque por ejemplo, una persona que nunca ha sido nada en su vida, ¿cómo es que tiene una oferta tan florida de cosas para ser alcalde? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién le va a creer que ¿Con va la varita mágica? Entonces, ese cuestionamiento es lo que se va a cumplir, un principio dialéctico que dicen los filósofos, en donde va a salir la luz, la verdad, y la ciudadanía va a tener la posibilidad de tener más datos y más conocimiento acabado, que no lo tiene cuando el candidato está en una tarima y dice las barbaridades que quiere decir o las cosas buenas o malas que quiere decir, pero que no tienen sustento práctico y no tienen sustento de realización. Ok, muchas gracias, doctor Gary Marini. Voy a tocar otro tema, ya hemos tocado varios temas. Uno de los temas que tiene que ver es sobre si hubo o no el control en el gasto electoral. ¿Considera usted que hubo control en el gasto electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, señor doctor Perlis Grueso? No lo ha habido y creo que no lo habrá por muchos años, sencillamente porque la ley se cambió en el tema de efectivamente evitar el dar dádivas y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Que ese tema se lo toma en cuenta durante la fase electoral. Antes, hay gente que comienza un año antes, es decir, el espíritu de la ley no sirvió para nada, porque antes hay campañas que duraron un año y campañas bien fuertes. Entonces yo creo que no se cumplió. Ese es un tema muy difícil de solucionar, porque el Consejo Nacional es un ente eminentemente político y está representado por los políticos, y está bien que esté representado por los políticos. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿quién pone el cascabel al gato? Ese es el tema que es difícil solucionarlo. Hay temas que se vienen hablando desde el 2008 que hasta ahora se resuelven, y pienso que a futuro tampoco se resolverán, y ese es uno de los temas. No hay quien le ponga cascabel al gato, como usted dice, bien exacto traído la expresión. Entonces yo pienso que de todos modos los ciudadanos debemos insistir en que un poco quienes dirijan esas instituciones hagan cumplir la ley, porque ahí existen muchas desventajas también con el que tiene recursos, con el que no tiene recursos. Entonces puede estar muy capacitado, buenas ofertas, pero si no tiene recursos, que difícilmente, y lo que da el gobierno es poco, y ese poco también hay que criticarlo, señor Lascano. Ese poco que dan, lo dan mal, porque también hay que ponerle un control.
siempre se inventa la trampa a la gente. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, sí. Ajá. Entonces, esa multiplicación de los candidatos, alguna vez conversábamos, el 19, el programa anterior, muchos especulábamos que podía ser porque vivíamos en un ambiente que no era democrático y entonces nadie quería participar. Otros decían que otros quieren darse a conocer y por eso son candidatos, pero ahora vemos que también hay intereses económicos para ser candidatos. Yo pienso que otra de las reformas que debe darse es el tema de que no podemos permitir también la multiplicación de muchos candidatos, un exceso de candidatos que no sirve para el país. ¿De qué sirve que tengamos tantos candidatos y por qué no hay más restricción y unión entre la gente interesada en que haya un progreso de los pueblos? Ya, unámonos en menos grupos y cohesionémonos más para luchar por los intereses de este pueblo o de Ecuador entero. Para tener días mejores. Sí. La política es eso, Lascano. La política es, decía Aristóteles, estaba viendo que el político debe ser virtuoso, debe tener ciertas cualidades que nosotros debemos exigirla. Ok, doctor Pérez Grueso, tengo alrededor de 5 minutos, hay 4 panelistas y quiero tocar un tema y en el lapso de 1 minuto para hacerlo más dinámico en las respuestas o en las aportaciones. Toquemos el tema, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchos desconocidos, alrededor de muchos, no hay una panorámica clara de cómo deben elegirse, no unas reglas claras de parte del CNE frente a la asignación de recursos económicos. Ahora hay un problema, una disyuntiva, porque el Pleno del Consejo Nacional Electoral no se puso de acuerdo y envió al Tribunal Contencioso Electoral para definir cómo es la votación del voto nulo frente a esta candidatura. ¿Cómo ven ustedes esta elección del Consejo de Participación Ciudadana, de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana? En 1 minuto brevemente, economista Roxana Benítez. Bueno, yo veo que no está claro. El ciudadano no va a estar claro, le van a dar una papeleta más y no va a saber exactamente cómo actuar. Seguramente van a anular mucho su voto porque no saben cuántos varones, cuántas mujeres, etcétera. Y qué es lo que también noto, que ha habido desde allí también un desprestigio, dicen no votar por los correístas, votar por los de acá. Entonces, como no está claro, es fácil perturbar a la población y no darle esa claridad. Ahora, el principio del quinto poder, yo creo que es muy importante, es un progreso, pero no deberíamos perderlo, deberíamos tratar de trabajarlo mejor, que sea más transparente y que realmente cumpla con su trabajo. Doctor Gary Marín, en 1 minuto, por favor, su punto de vista frente a este tema de la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es un revoltillo. Y lo es porque hay que comenzar un poquito por arriba. El Consejo Nacional Electoral debe estar dirigido a nivel nacional y en provincia por técnicos. No debe estar dirigido por políticos. Necesitamos técnicos para que haya la imparcialidad y el manejo adecuado de la cosa. Este asunto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me parece una novelería con buena cara, que puede atraer a mucha gente, pero como está concebido respondía a los intereses de ese tiempo del presidente Rafael Correa, de poder manejar todos los organismos del Estado a través de ese organismo. Así como está concebido ese consejo, totalmente para mí es antidemocrático y debe por lo menos reformarse su estructura para que pueda contribuir al gran objetivo que tiene, pero que de los objetivos de controlar la corrupción, hacer más democracia, educar más a los ciudadanos, controlar que no haya tanto robo en este país, no ha cumplido ninguno de esos presupuestos. Es precisamente porque el objetivo para crear ese organismo, que suena bonito, porque suena democrático, suena un poco engatusador, engañador, embaucador, entonces no ha cumplido ninguno de esos fines. Y como no los ha cumplido, hay que reformar sus funciones urgentemente, si no quiere que siga afectando a la democracia ese organismo como está concebido. Muchas gracias, doctor. Abraham Duque, doctor, sobre este tema de la selección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿contribuye a todos estos análisis que están haciendo los panelistas? Uno más, la ley de participación ciudadana no ha sido empoderada de los ciudadanos y esto también conlleva a un desconocimiento de las funciones o competencias que tiene este organismo. ¿Esto contribuiría desde qué punto en estas elecciones? Mire, hay que estar claro en el asunto. El famoso quinto poder fue una situación, una figura creada
¿no es cierto?, por un poco de pensadores españoles que primero llegaron a Venezuela, luego fueron a Bolivia, después aterrizaron en Ecuador, pretendieron aterrizar en Honduras, pero allá les cerraron las puertas. ¿Para qué? Para definitivamente estos presidentes denominados del siglo XXI o del socialismo del siglo XXI acaparen todas las entidades de control y puedan obviamente cargarse, como se dice comúnmente, el santo y la limosna. Yo en lo personal creo, sinceramente, que dentro de las instituciones públicas existentes ya, no necesitamos más estas novelerías, como dijo el colega Gary Marini, de quinto poder del Estado, porque en la práctica hemos visto que no se ha solucionado nada. No se ha combatido la corrupción, no se ha hecho mayor participación ciudadana, tampoco ha habido mayor educación democrática. En ese sentido, yo pienso que sinceramente tampoco soy partidario de propugnar el voto nulo. Porque ¿qué pasa si gana el voto nulo brevemente, doctor, que se nos terminó el tiempo, a la elección de los 7 consejeros nacionales? Simplemente la ley dice que tienen que repetirse el proceso electoral, es decir, llegamos a la misma condición. Y para terminar la idea, periodista Hipólito Esmeralda, usted hizo una pregunta anterior. ¿Cuál fue la participación del Consejo Nacional Electoral en este proceso en control? Cero. Cero pelados sacaron, no controlaron nada. Por un lado, hemos visto y seguimos viendo, felizmente ya se acaba hoy, 12 de la noche, el despilfarro de los recursos en esta campaña electoral. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. A todo el canal de ustedes, amigos televidentes, y también a nuestro panelista. Esperamos contribuir con este espacio para crear conciencia, para votar este 24 de marzo con responsabilidad. Y hacia allá apuntamos todo lo que hacemos la sociedad, todo lo que hacemos Telemar, elegir con responsabilidad. Que tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches. Siempre.